Listo. Pues muy buenas tardes, estimados amigos, ya estamos listos para iniciar esta mesa número 24 al día de hoy, mesa de aportaciones denominada Aprendiendo al Sistema Acusatorio a través de casos prácticos en la voz de defensores. Ya estamos listos para comenzar. Se encuentra ya con nosotros el doctor Rodolfo Laguardia García. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué tal? Qué gusto, David. Luis, un placer como siempre en esta 24ª mesa. Así es, ahí vamos, ahí vamos. Y buenas tardes, mi estimado Luis Froilán Valderas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Para mí también siempre es un placer y muchas ocasiones esperando aquí con ansias que podamos empezar. Gracias a los amigos de la barra que nos escuchan. Gracias. Pues sean bienvenidos de parte de la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC a esta mesa que ya estamos listos. Vamos a escuchar a nuestro compañero, personas detenidas con problemas de salud, que es un tema que nos va a exponer el maestro Luis Froilán Valderas, y bueno, pues ya saben la mecánica, él expone, nosotros comentamos y continuamos con otro tema. Adelante, maestro Froilán, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En esta ocasión, el tema lo estoy escogiendo debido a una experiencia que tuve hace algunos años con un asunto, en donde, incluso ya lo había medio comentado en alguna ocasión, sucede que a mí me toca como asesor jurídico, hay 3 personas detenidas. De esas 3 personas detenidas, una de ellas ya había perdido una pierna, y esto fue derivado precisamente de padecimientos porque la persona es diabética, no se cuidaba bien y entonces había perdido una pierna. Dentro de la detención que esta persona tuvo, se pudo detectar que la diabetes no lo soltaba, siguió sin cuidarse muy bien, al interior se le dificultó todavía un poco más, y finalmente, no les hago muy larga la historia, sucede que nos encontrábamos en la etapa intermedia y dentro de las audiencias que se empezaron a fijar, tenían precisamente como fin el tema de la salud de la persona detenida. Empezó diciendo que pues contaba con muchas molestias, que no le dejaban meter el medicamento, que requería de asistencia médica que no le estaban dando, que en su caso particular pues no era de cualquier médico, sino que tenía que ser ya un especialista, que definitivamente no estaba recibiendo estos servicios. Había hecho el trámite interno porque se tiene que hacer una solicitud al interior del centro de reclusión. No fue favorable a sus intereses, le dieron muchas largas, pidió la intervención del juez, el juez dio trámite, digamos, pero aquí lo delicado, y esto fue lo que me marcó, y para el día de hoy tratar de platicar con ustedes sobre este tema, es que pues la persona finalmente fue operada, perdió el pie la segunda pierna, y después eso no fue suficiente, sino que acabaron quitándole la otra pierna, y más allá se complicaron las cosas y acabó perdiendo la vida. Desde ese momento, pues bueno, me pareció un tema muy fuerte, y ahora es lo que quiero platicar con ustedes. Bajo esa realidad, bajo ese presupuesto que les acabo de comentar, yo parto de, bueno, esto por un lado, y por el otro lado, vi recientemente, hace 1 o 2 semanas, alguna resolución, una jurisprudencia que proviene precisamente de un pleno de circuito, que en este caso es el 15º pleno de circuito, que corresponde precisamente al estado de Chihuahua. En este caso se trata de jurisprudencia generada vía contradicción. Cuando hablo de un pleno de circuito, bueno, pues estamos hablando que dentro de ese mismo circuito 2 o incluso hasta más tribunales colegiados están sosteniendo diferentes posturas, diferentes criterios con respecto a una misma problemática. Empiezo por plantearles cuáles son las problemáticas que plantearon 3 diferentes personas. La primera de ellas se trata
de un detenido quien solicita que se le proporcione la atención médica para tratar problemas de ansiedad. Estos problemas de ansiedad, que a su vez traían como consecuencia problemas para conciliar el sueño, no podía dormir, andaba nervioso todo el tiempo, y resulta que a esta persona, pese a su planteamiento al interior del centro de reclusión, no se le dio ninguna contestación. Ese es el primer caso. El segundo caso que tenemos es que a una persona igual detenida se le cancelaron las consultas, y estas consultas que estaba realizando se tenían con un especialista en materia de neurología. Estas consultas por algún motivo se le dejaron de permitir, ya no pudo continuar con las sesiones que en este caso tenían que ver con fisioterapia para el cuello. Y en tercer lugar tenemos otro caso, el de una persona que requiere atención médica especializada, en este caso en oftalmología, y también requería el suministro de medicamentos. Estos tres casos se presentaron en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, que como ya lo mencioné es el 15º distrito, circuito. Sucede entonces que estas tres personas, llega el momento en que promueven el juicio de amparo, y la respuesta que reciben los tres es la misma, es el desechamiento de su demanda de amparo. Desde luego se trata de un amparo indirecto, promovido ante un juez de distrito especializado en materia penal, y estos tres jueces distintos toman la decisión de entrada de que no es de admitirse. El argumento en estos tres casos es el mismo, es coincidente. Se les hace saber que existe la ley, existe una ley específica de ejecución en materia de las penas en materia penal, y que la misma es la que tiene previsto un procedimiento que se menciona que es muy sencillo. Este procedimiento consiste en que la persona privada de su libertad se dirige al director del centro de reclusión y le solicita precisamente en el primer caso, que le permitan hacer las terapias, que se le proporcione el medicamento, que se le atiendan el tema de la ansiedad y los problemas para conciliar el sueño. La respuesta por parte del centro de reinserción no es la misma, porque en algún caso simplemente no contestó, en otro caso negó la procedencia, y en otro caso estuvo haciendo maniobras dilatorias, o sea, no resolvió la problemática. Cabe decir que la citada ley, a su vez, tiene previsto que cuando el centro de reclusión no da la atención correspondiente, entonces deberá de darse intervención, ya sea al juez de control, si es que todavía se encuentran dentro de las secuelas del proceso, o bien incluso si se trata de alguien que ya se encuentre condenado, la competencia será precisamente de un juez de ejecución. Pues bueno, existe precisamente ese procedimiento en donde, si no me hizo caso el director del reclusorio, pues entonces me voy ante el juez, que ya dije que puede ser de control o bien de ejecución. Pero aún en estos casos en que el juez de control o de ejecución no acordaran procedente la solicitud, la misma ley está previendo dos diferentes recursos. Como se dan cuenta, a simple vista, pues se cuenta con el recurso efectivo, que puede traer como consecuencia la revocación, modificación y que se dicte una resolución distinta, o bien confirmando la que ya se tiene.
Y solamente para el momento en que ha sido desahogado todo este procedimiento administrativo, judicial, en ese momento es cuando se tiene contemplado precisamente la promoción del amparo. La diferencia de criterios, porque hasta ahorita lo que yo vengo planteando es que hubo un amparo y que la resolución de estos 3 jueces de distrito fue al unísono, fue: no te admito la demanda de amparo, te la desecho. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues todos sabemos que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece las causas de improcedencia. Y justamente la que se fundamentó en estos casos es la prevista en la fracción 21ª, que en otros términos es la que habla del principio de definitividad. Es decir, que no se encuentran agotados los recursos, tanto administrativos como judiciales, para la procedencia del juicio de amparo. ¿En dónde vienen las diferencias? Las diferencias es que en todos estos casos se promueve el recurso de revisión y justo ante los tribunales colegiados es cuando se empiezan a generar criterios distintos. Estos criterios distintos son de los que me quiero ir ocupando. Desde luego, las autoridades responsables que se señalaron en esos juicios de amparo, pues por un lado lo es el director general del Centro Federal de Readaptación Social TAL, residencia en Ciudad Juárez, el encargado del área de servicios médicos de la institución penitenciaria, porque todos estamos conscientes de que cuando se trata de los servicios de salud referente a las personas detenidas, pues se cuenta al interior del centro de reinserción con un centro de salud, con una clínica, con un mini hospital, según se trate de si es local, si es federal y cuál de ellos. Pero también llega a darse la situación de que en muchas ocasiones al interior no se cuenta, ya sea con los medicamentos, no se cuenta con los materiales de curación, no se cuenta con el conocimiento al grado de la especialidad en que se requiere la intervención, o simplemente el equipamiento no se tiene al interior de este lugar. Y por lo mismo tiene que echarse mano precisamente de las instituciones del sector social, de salud social. Mientras se trate de un padecimiento que sea atendible hacia el interior del centro de reclusión, pues ahí no tenemos mayor problema. Ahí definitivamente, digamos que se trata de un problema de muy fácil solución. Habrá que verificar simplemente que se cuente con los materiales, con los médicos, y ahí mismo se atiende. Pero hay algunas otras ocasiones en que los padecimientos son mucho más serios, son más graves, son de altísima especialidad, y entonces se hace necesaria, se hace indispensable la salida del recluso al exterior. Y por lo tanto se compromete al sector salud y tendrá que sacarse una cita, tendrá que intervenírsele al exterior. Aquí es donde empiezan las complicaciones, porque mientras se dan las situaciones dentro del reclusorio, pues digamos que todo se puede resolver de forma doméstica, de manera ágil y sin mayor complicación. Las salidas son las que cuestan más trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que justificarse. Ahora, déjenme comentarles al respecto de que ya existen criterios firmes establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el criterio es que cuando una persona detenida se encuentre en problemas de salud al interior del reclusorio, deberá en principio agotarse todo el procedimiento administrativo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y si esto no sale favorable, habrá de acudirse ante el juez de control o ante el juez de ejecución
correspondiente, y aún, como ya lo mencioné, sobre las determinaciones de estos jueces están previstos 2 medios de impugnación. Y solamente la regla general nos dice que cuando ya se hayan agotado todos estos procedimientos administrativos y jurisdiccionales, será procedente la promoción del juicio de amparo. Sin embargo, pues no todos los casos son iguales, porque el planteamiento es, ¿tendremos la misma situación jurídica ante el hecho de que una persona presente por ejemplo, una alergia en la piel que no sea muy importante, o que tenga una raspada, o que tenga dolores de cabeza que no lleguen a ser graves? Bueno, esa es una primera hipótesis. Pero también tenemos algunos otros casos en donde se trata de situaciones muchísimo más extremas, en donde el detenido, ya sea que cuente con un padecimiento preexistente, con un padecimiento que haya sido adquirido al interior del mismo centro de reclusión, o incluso que sea a consecuencia de un accidente o bien de una agresión que haya recibido dentro del mismo lugar. Aquí tenemos nosotros que poner sobre la mesa varios puntos que son los que nos van a poder ser muy útiles y que nos van a permitir llegar a conclusiones. Miren, nosotros cuando tratemos un asunto de esta naturaleza debemos de atender en primer lugar al derecho humano a la salud, es decir, al servicio médico o a la atención médica que todos debemos de tener. Por el otro lado, otro aspecto, otro factor, es el derecho humano a la dignidad humana, a conservar esa dignidad humana, a preservarla. Por el otro lado, también pongo sobre la mesa el derecho humano a la integridad personal. Entonces, otro derecho humano que hay que considerar en este caso, pues es el derecho humano a la vida. Y por lo tanto, si de un lado tenemos el derecho a la vida, del otro lado tenemos el derecho a la dignidad humana, el derecho a la salud, a la integridad personal, bueno, pues ya empiezan a tomar forma todos estos planteamientos que vengo haciendo. Si tenemos nosotros un caso en donde no se pone en peligro la vida, no se pone en peligro la dignidad humana, la integridad personal, ni algún otro derecho humano sustancial, es claro que no hay un nivel de urgencia, que no hay la necesidad de, es decir, que puede esperar o que pueden existir medios paliativos para su atención. Debemos de recordar también que todas las personas privadas de su libertad tienen el derecho humano a la reinserción social. ¿Y cómo vamos a reinsertar socialmente a una persona quien ya perdió la vida o que ya perdió la salud de forma grave y que no podemos hacer retroactiva? Por el otro lado, los criterios que se han venido adoptando en este tipo de casos, ya establecí cuáles son los derechos humanos que considero que debemos de valorar. Y por el otro lado, puntualizo también que existe el principio de definitividad en materia de amparo, el cual, como lo sabemos, consiste en agotar todos aquellos recursos, todos aquellos medios de defensa de tipo ordinario que existan, para que una vez agotados, concluidos y resueltos, sea factible y se le pueda permitir el acceso a la justicia federal vía el amparo. Un aspecto que pesa mucho sobre este tipo de decisiones es precisamente la posibilidad de elevación del preso. Dentro del centro de reclusión, bueno, pues se cuenta con todos los medios, con todo el personal, con todas las medidas necesarias para mantenerlo privado de su libertad. Sin embargo, a partir del momento en que pone un pie afuera de este lugar, pues automáticamente se vuelve un factor de riesgo incrementado,
y es cuando las autoridades jurisdiccionales pues lo piensan muchísimo para poder llevar a cabo estas autorizaciones, y especialmente cuando se trata, por ejemplo, en el caso de las terapias que tienen que ser periódicas y que las salidas son continuas, o de los estudios que solamente se pueden realizar en alguna otra población, en algún otro sector. Esto es lo que en muchas ocasiones frena las decisiones. Ahora, en el planteamiento que yo les vengo haciendo, les decía que en Chihuahua se han presentado diferentes solicitudes en donde todas la negativa a la admisión a la demanda de amparo, y básicamente la respuesta que se les está dando es: te la desecho por improcedente, fundamentado en el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción 21ª, el cual regula precisamente el principio de definitividad. Ahora, en lo que hace a los criterios que están en disputa, porque recordemos nosotros que para que se genere una jurisprudencia en un pleno de circuito, tiene que existir precisamente contradicciones, o tiene que existir criterios encontrados que se encuentren en disputa. Debe de haber quien afirme algo y el otro que se vaya al extremo contrario. Entonces, les voy comentando. El primer criterio con el que nos encontramos, y esto ya he explicado a nivel de un tribunal colegiado de circuito, es que lo correcto es que se debe de sobreseer en el juicio para cuando se actualice esta causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20 de la Ley de Amparo, porque se encuentra debidamente previsto desde su punto de vista que contra la negativa o la omisión para administrar esta administración médica, esta atención médica, que se cuenta con todo un procedimiento administrativo e incluso da todos los fundamentos, da toda la argumentación requerida para hacer ver que se trata de un procedimiento muy completo, muy detallado, muy ágil, en donde es fácil el aportar todos los datos de prueba que se tengan a la mano, y que en lo que cabe se trata de resoluciones cortas. Me refiero que no toman mucho tiempo. Incluso se nos establece en esta resolución que aun cuando se trate de casos urgentes y no urgentes y de casos graves, que todas esas opciones se encuentran debidamente previstas, están reguladas en esta ley, y que por lo mismo no hace falta acudir al juicio de amparo, sino que por lo mismo tenemos que sujetarnos a agotar cada uno de estos requisitos, y de agotar la interposición de estos requisitos y medios de impugnación. Por lo tanto, para este tribunal colegiado, pues definitivamente no importa si se trata de un caso urgente o no se trata de un caso urgente, en donde pudiera estar inclusive de por medio pues una situación como la pérdida de la vida. Y esto pues definitivamente llama mucho la atención. Ahora, hay una consideración que es realmente la que les quiero plantear el día de hoy, en donde existen casos de salud en donde, además de que se afectan directamente los derechos sustantivos, los derechos humanos que acabo de listar hace un momento, a lo que tenemos que atender aquí es a las consecuencias que puede traer esta pérdida de la salud, si las mismas son de tipo irreversibles o incluso si pueden llegar a ser hasta fatales, porque en este planteamiento estarían en riesgo, se pondrían en peligro tanto la vida, la salud, la integridad física de los internos, y en ese momento nos establece el tribunal colegiado, y aquí es donde empieza la definición de su criterio, que en estos casos, es decir, en donde haya una afectación directa de estos derechos sustantivos con consecuencias irreversibles e incluso fatales, en estos casos
sí se podría promover el amparo de forma directa. Bueno, de amparo indirecto, pero me refiero directo desde el punto de vista de que no habría que agotar los extremos de la ley. Se trataría de una excepción al principio de definitividad. Ahora, esta excepción al principio de definitividad tiene como fin atender médicamente situaciones de tipo urgente, de tipo extremo. Pero como lo veremos más adelante, no basta con que se trate de esta situación de daño irreversible, fatal, etcétera, sino que además la característica de esta jurisprudencia es que adiciona un elemento nuevo y es la referencia que hace hacia el contenido del artículo 22 constitucional, el que habla de todos estos supuestos en donde no es factible y se trata de las penas trascendentes y prohibidas. Dice nuestro artículo 22, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Bueno, la novedad que incluye esta jurisprudencia es precisamente la referencia que está haciendo al artículo 22 constitucional, toma parte de sus contenidos y muy en específico se centra en los tormentos. Dicho de esta manera, se establece que cuando la falta de la atención médica o la negativa de la misma, en primer lugar, pone en peligro de forma irremediable, de forma irreversible, la pérdida de la vida, de la salud, de la dignidad humana, y que además esto puede entenderse en el intermedio para la persona quejosa como un acto asimilable a un acto de tortura, definitivamente deberá de ser considerado como un caso de excepción al principio general de la definitividad requerida para la procedencia de un juicio de amparo. Cabe decir que al respecto también la Corte ya se ha pronunciado acerca de que en estos casos y bajo estas circunstancias, la suspensión solicitada, o aun cuando no se solicite, deberá de otorgarse de plano, deberá de otorgarse de plano. Por el otro lado, contamos nosotros con el criterio totalmente distinto. El criterio segundo que es enfrentado a este tiene como fin establecer que existen los artículos 107 al 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde dice que se establece un procedimiento sumamente fácil, en donde las peticiones de las personas detenidas se atienden de manera muy fácil, muy ágil, en donde la atención médica, incluso de carácter urgente, se encuentra debidamente prevista y, por supuesto, que no hace falta la promoción del amparo. Y en estos casos antepone la necesidad de agotar, de llevar a cabo el principio de definitividad y es la base para que no se conceda la admisión a la demanda de amparo y, desde luego, pues tampoco que se pueda dar la suspensión provisional y menos aún la definitiva. Cabe decir al respecto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha definido, y quisiera yo dar los datos. Hay una jurisprudencia que es la primera, diagonal J79, diagonal 2018, que es de la 10ª época, y esta se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación,
el 7 de diciembre del año 2018. Aquí estoy leyendo esta parte. Pertenece a la 10ª época, libro 61, tomo primero, y es del mes de diciembre del año 2018. El registro, para mayor facilidad electrónico, es 20-18-548, en donde precisamente al resolver una contradicción de tesis, lo que nos dice es que si las personas que se encuentran privadas de la libertad y quienes reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y que por lo mismo, si no llevan a cabo el agotamiento de este procedimiento, pues en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actuaría en términos de la fracción 20 de la misma y se tendría que resolver precisamente la improcedencia. Ahora, de aquí mismo se deriva el hecho de que si una persona se encuentra privada de la libertad y reclama que se le dé el servicio de asistencia médica, esto justamente en ejercicio de su derecho a la salud, y que esto lo haga antes de acudir al juicio de amparo indirecto, que deberá de agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Ejecución Penal. Y que esto, pues definitivamente es un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas. La pregunta que se formula en la jurisprudencia a la que vengo refiriendo, que viene del pleno del circuito 15º, esta es la pregunta. Antes de acudir al juicio de amparo, cuando exista la omisión o la negativa que ahora se reclama a la autoridad penitenciaria de prestar servicio médico o asistencia médica, si ésta compromete gravemente su dignidad, su integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento, en este caso, ¿es procedente o no es procedente promover el amparo sin haber agotado el principio de definitividad? El sentido en que se ha interpretado en que se ha decantado, mejor dicho, la jurisprudencia que les vengo comentando, es que se encuentra basada en criterios de convencionalidad. Hace una cita puntual de diversas resoluciones de parte de la Corte Interamericana en las cuales se ha ponderado la existencia de padecimientos en la salud que, de no resolverse y de prolongarse durante un cierto periodo de tiempo, causan sufrimiento, causan que se merme la persona, y por lo tanto de esa manera se tiene una afrenta directa hacia la vida, hacia la salud, hacia la dignidad de la persona. Y este proceso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha venido siendo considerada como una situación de tormento. Y el razonamiento que se lleva es, si en términos del artículo 22 constitucional, las penas se encuentran prohibidas y entre ellas las que impliquen un tormento, pues con mayor fuerza podemos llegar nosotros a la conclusión de que si la sentencia que se le dictó a la persona por la cual se encuentra privada de la libertad no incluye por prohibición expresa de la Constitución la imposición de una tortura, luego entonces el hecho de la reclusión, si tiene como fin principal la reinserción a la sociedad, ¿cómo va a ser posible que reinsertemos a una persona que haya perdido la vida, que haya perdido la salud, que haya perdido la dignidad y que haya sido víctima de situaciones y de hechos propiamente de tortura? Entonces, la jurisprudencia a la que me estoy refiriendo ahorita es una jurisprudencia
dictada por el Pleno del 17º Circuito, perdón, había dicho 15º, es el 17º Circuito, que como ya lo mencioné, corresponde al estado de Chihuahua, en la cual se encontró con contradicción de tesis, y esta está registrada por el número 8/2019. Los tribunales que entraron en conflicto son precisamente el primero y el segundo colegiados, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, y cabe decir, recordemos que en estos casos, para que sea jurisprudencia, se tiene que votar por todos los presidentes de los colegiados de ese circuito y deberá de tomarse por mayoría. En este caso, estamos hablando nosotros que se trata de 7 presidentes y por lo tanto la mayoría es de 4. Justamente en este caso se votó por la mayoría de 4 y esta es una resolución muy reciente. Fue resuelta en una sesión de tipo virtual apenas el día 10 de diciembre del año 2020. Quisiera proporcionarles alguna información sobre jurisprudencias que hay sobre este tema para que, pues, si gustan tomar nota y que puedan llevar a cabo análisis más profundos. Para mayor agilidad, les voy a proporcionar solamente los números de registro. El primero de ellos es el 2017-822. Esta que estamos hablando nosotros es precisamente la del Pleno de Circuito y se trata de una jurisprudencia. Otro número de registro es el 2018-548 de la primera sala y se trata de una jurisprudencia. Se trata de temas que están íntimamente ligados. Otro número de registro es el 28-445. Es igual una contradicción, una jurisprudencia por contradicción que deriva de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo una más, la estoy buscando ahorita para podérselas proporcionar. Se trata de material realmente extenso, pero muy interesante, muy importante. A mí lo que me llamó mucho la atención y que realmente me gustó fue el manejo que se le da a diferentes derechos humanos, desde la vida, la salud, la dignidad humana, por un lado, y por el otro, el derecho a la reinserción social. Además, todos estos pues, ligados precisamente con el derecho a la salud. Y de todo este manejo y esta interpretación, enfrentado contra los principios procesales exigidos por la ley de amparo, me refiero a las causas de procedencia y de improcedencia, que además sabemos que esto pues acaba redundando por el otro lado contra el sobreseimiento que se puede llevar a cabo. El último registro que les quiero proporcionar, les quiero compartir, es el número 29634. Bueno, pues de momento es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Yo agradecería que me puedan nutrir, por favor, con sus contribuciones y pues les cedo la palabra. Gracias. Adelante, Rodolfo. Adelante. Gracias, David. Oye, Luis, qué interesante tema. Yo creo que muy interesante por lo que este tópico genera en relevancia para la salud de la población penitenciaria. Y tal vez no sea políticamente correcto, pero como esta barra se ha caracterizado y estas mesas de aportación se han caracterizado por ser provocadoras hacia el estudio del derecho, debo apartarme de los 3 criterios que has comentado, inclusive de la jurisprudencia que has comentado, y déjame establecer mis razonamientos en esta lógica. A mí me parece que romper con el principio de definitividad única y exclusivamente cuando se equipare la enfermedad o la gravedad de las circunstancias de una persona interna, de una persona privada de la libertad, y que se equipare a tormento, me parece una graduación en extremo. A ver, creo que es un avance de la Corte Interamericana, lo establecido, desde luego debe de haber condiciones de la persona
interna, debe vivir con dignidad, como es el derecho humano reconocido por la Corte. Pero a mí me parece que formulismos y principios del procedimiento de amparo, del proceso de amparo, como le quieran llamar, del juicio de amparo, como es el principio de definitividad, exigirlos a personas privadas de la libertad, me parece un extremo. Y me voy a tratar de explicar. A ver, en el primer criterio que se sostiene y que tú amablemente nos has explicado con mucha limpieza, Luis, primero se dice, bueno, pues hay que desechar porque no hay porque no se desahogó el principio de definitividad, porque hay un recurso, y lo conocemos, es una solicitud administrativa que se hace al director del reclusorio o al del CEFERESO, y ellos dicen, no te podemos dar la atención, o simplemente ante la omisión tienes que ir al juez de ejecución o al juez de control. Y solamente ante esa negativa, que el juez de control no controle tu derecho humano, entonces podrás ir al amparo indirecto, pero ya no es contra la atención o la negativa de la atención, sino contra las decisiones inacabadas del juez de ejecución, de control o de la ausencia en la omisión del trato. A mí me parece, y lo digo con el mayor de los respetos, que los formulismos no están por encima en un test de proporcionalidad conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a cualquier operador a controlar el derecho humano a la salud y a la integridad y a la dignidad de cualquier persona, así tenga la menor enfermedad o la de mayor gravedad. Entonces, sostener que solamente se podrá admitir el amparo como excepción al principio de definitividad cuando y exclusivamente exista una gravedad en la enfermedad acaparada al tormento o equiparable al tormento, me parece una circunstancia no graciosa por parte de un Estado de Derecho democrático. Por el otro lado, también tendría yo que sostener que, pues, admitir el amparo por cuestiones del 22, como es el siguiente criterio, pues tampoco es gracioso, porque efectivamente uno de los requisitos de las suspensiones de plano es precisamente que esté fundado en el 22. Así que pareciera que nuestro sistema democrático de derecho, y en particular los operadores jurídicos en sede constitucional, no reconocieran que el ser humano se puede enfermar en varias circunstancias y que cualquiera de ellas merece atención en términos del cuarto constitucional y en ejercicio del primero constitucional. Es decir, hay que tener una enfermedad equiparable al tormento. Imagínense ustedes para poder establecer un control constitucional. A ver, si nosotros preguntáramos al control de gestión del Poder Judicial de la Federación cuántos amparos hay por razones de salud, la gran mayoría son hechos de mano, de puño y letra de las personas privadas de la libertad y enviados por correo a los jueces de distrito, rogando la atención médica, sin formalismos del 108, sin formalismos de circunstancias de pronunciación jurídica y criterios rimbombantes, más que el hecho de decirle al juez de distrito, estoy enfermo, no me han atendido, quiero el control, quiero que me ampares y que me den medicina. Porque ellos ni siquiera saben qué es el amparo, ellos lo que quieren es la medicina que apacigüe esa alergia, tos, asma o cualquier otra, diabetes, enfermedades crónicas que pudieran generar el tema. Entonces, ¿qué duda cabe, Luis, David, de que hay una graduación de enfermedades que definitivamente todas las personas privadas de la libertad pueden tener infecciones oftalmológicas, como es uno de los casos, el tema de la ansiedad o en el tema de la cancelación de la neurología. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los criterios, porque me parece a mí que sobreponer formulismos respecto a la tutela del derecho humano a la salud, cuando el 1 constitucional fue reformado para que cualquier operador jurídico la tutele y que de un plumazo se deseche sin hacer nada, creo yo que podría ser hasta una responsabilidad del Estado, porque una persona, un gobernado, no importa si está privado de la libertad, te está pidiendo que le tutele su derecho humano a la salud. Y en consecuencia de ello, yo me acercaría más a un control constitucional en donde el juez de distrito en todos los casos, sin excepción, en todos los casos,
si viera que el amparo indirecto, es decir, el escrito inicial de demanda, es promovido por una persona privada de la libertad, ¿por qué viene de su puño y letra? Porque el membrete viene, el sobre viene de cancelado, el timbre por de un municipio, de una cárcel, porque está proporcionando, está dando dato fidedigno de que está privado de la libertad, de que está enfermo. Yo creo que ese juez, yo no sé si va a admitir o va a desechar, pero tendría que tutelar el derecho y dar vista de inmediato al juez de ejecución para que se controle ese ejercicio de salud. La verdad es que no me interesa si van a desechar o van a sobreseer en un mes o en 15 días con el informe previo o con el informe justificado negando el acto reclamado, porque seguramente lo que llegará será un informe diciendo, pues sí estuvo enfermo, pero ya le dimos 2 pastillas. Pero realmente lo importante es escuchar escuchar a la persona privada de la libertad, y para eso se crearon los jueces de ejecución. Esa es una de las razones, no nada más para dar preliberaciones y controlar el sistema penitenciario. Para eso, para escuchar a la persona que tiene problema. Que es cansado, sí, sin duda es cansado. Que habrá solicitudes tramposas, traviesas, de gente que no está enferma, también lo hará, pero ahí es donde genera el test de lógica y de conducción del juez de control o de ejecución para verificar si ese dato, si esa información es correcta, si realmente está enfermo. A mí no me gustaría ni siquiera pensar, que por un desechamiento, un tratamiento de una enfermedad menor pudiera elevar su graduación y que una persona pudiera perder la vida, como es el caso que tú, Luis, nos has comentado, ¿no? Nos has comentado que terminó perdiendo la vida este defendido al cual has hecho referencia en tu explicación. Y entonces a mí me parece, y con esto quisiera yo centrar mi opinión, que el derecho a la salud está por encima de cualquier formulismo. Sí hay principio de definitividad, y ese principio de definitividad debe de ser muy claro para los que conocemos el derecho. Para los que conocemos el derecho. Las personas privadas de la libertad no conocen el derecho y tienen el derecho humano en test de proporcionalidad por encima de conocer un principio de definitividad. De suerte tal que yo tendría que, como si estuviéramos en una sesión virtual, apartarme del proyecto y sugerir que con independencia de que se deseche o se admite la demanda de amparo promovida por una persona privada de la libertad en la cual le está señalando que se encuentra enfermo, de inmediato el secretario de cuenta y informe al juez de ejecución, al juez de control, para que se tutele ese derecho con independencia de que se haya o no agotado el procedimiento administrativo. Por una razón. Dice el criterio que se sostiene y que se basa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la enfermedad tiene que ser de gravedad tal que se asemeje al tormento. Y eso lo hemos venido adoptando como excepción al principio de excepción al principio de definitividad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el ejercicio que debe de venir en el escrito inicial de demanda que hace una persona privada de la libertad con la apariencia de buen derecho? ¿Cómo va a probar de manera indiciaria para que le admitan su demanda a trámite que esa enfermedad es de mayor gravedad si no tiene ni siquiera el papel ni el lápiz para poder justificar ese argumento? O a lo mejor no sabe escribir, o a lo mejor lo están auxiliando a escribir. El punto procesal que está exigiendo este criterio es un principio de apariencia de buen derecho. Es decir, el escrito inicial tiene que decir: me estoy muriendo y aquí lo estoy acreditando. O tengo 2 años con diabetes y no me tratan, y he tenido 3 comas diabéticos y no me tratan. Pero bajo ese criterio, me imagino que cualquier secretario de guardia podría decir: pues sí, pero ¿cómo lo acredito? ¿Cómo puedo justificar que esta enfermedad crónica pueda elevarse a un ejercicio de tormenta? Yo creo, y lo digo con el mayor de los respetos, que sin miedo a la estadística, debe de haber una verdadera tutela del derecho humano a la salud a personas privadas de la libertad. No hay otra opción. Si realmente queremos que
esas personas privadas de la libertad cumplan con el principio al cual tú te hiciste cargo, Luis, de reinserción. Si queremos que salgan reinsertadas, pero también sanas. Yo creo que, y lo digo con el mayor de los respetos, estos criterios están atendiendo a la ley, están atendiendo a formulismos, olvidándose de la salud de las personas privadas de la libertad. Esa sería mi cuenta, mi querido David. Perfecto. Pues coincido totalmente, no podemos poner o sobreponer la cuestión de salud. Creo que yo incluso, aquí estaba haciendo mis apuntes, y le daría un orden a los bienes jurídicos tutelados. Creo que primero tenemos que tener en cuenta, y eso no cabe duda, el derecho humano a la salud existe aquí y a nivel mundial, ¿no? Es algo que hemos venido trabajando, se habla ya de ahí pues en todos lados, ¿no? Desde la reforma de 2011, cuando se incorpora en el primer artículo constitucional esta situación de derechos humanos, dicen que nos dio cursitis en derechitis humanitis, porque todo lo tenemos que ligar, y eso es a fuerza, no nada más nosotros como operadores, también los jueces tienen que vigilar sus resoluciones aplicando este artículo primero constitucional. A mí me llama mucho la atención porque pareciera que únicamente hemos visto casos enigmáticos de grandes magnates, como por ejemplo la maestra, la profesora Elba, Lozoya, que también por ahí lo vimos, que entró. Entonces, bueno, y nada más a esas personas se les da permiso, porque son grandes magnates, a ir a un hospital particular a que sean atendidos. Ajá. Se les da preferencia, hay cierta pues postulación por parte de la autoridad, aquellos sí, porque son de recursos económicos fuertes, y alguien que tiene alguna otra enfermedad, no. Incluso a mí me ha llamado la atención porque de repente creo que también hacen falta cuerpos que ayuden en esta actividad, ¿no? En los traslados, porque vemos que incluso cuando hay traslados de un centro penitenciario, de llevarlos a otros, de llevarlos a audiencias a un lugar, a una sala, a un tribunal de alzada, de repente vemos que llegan tarde porque te dicen, pues es que nada más hay una camioneta para los 20 traslados, ¿no? No tenemos más que una camioneta para todo el centro, y entonces pues tenemos que esperar a todos y sacarlos desde las 3 de la mañana para que se lleven juntos, porque no tenemos 10 camionetas para llevar a 10 veces las personas, ¿no? Entonces desde ahí vemos que no tienen ni capacidad operativa, porque esto lógicamente implicaría que le pongan guardia a una persona que está privada de su libertad mientras está siendo atendida por en algún centro, ¿no? Me llama mucho la atención, y también busqué en la Ley Nacional de Ejecución, y efectivamente incluso dentro de las bases de organización del sistema penitenciario viene un capítulo específico a partir del artículo 74 que nos habla del derecho a la salud, el examen médico de ingreso, es decir, una persona que apenas acaba de ingresar a un centro, tiene el derecho a que desde ese momento ya se le está atendiendo, ya se esté preocupando el Estado, tenga la obligación de velar, de ver su estado físico en el que está entrando a este centro de reclusión, y si incluso el 75 nos señala que si se advierten lesiones, cuestiones de tortura, inmediatamente dar vista al Ministerio Público e iniciar la carpeta de investigación. Ajá. Es decir, desde ahí ya se está protegiendo. Todavía no sabemos si se le va a vincular, si se le van a poner medidas cautelares o no. Él apenas está entrando, ya se está haciendo un examen. Y este examen, el artículo 76 señala que de la Ley Nacional de Ejecución, que va a tener servicio médico para su ingreso y durante su permanencia. Y esa permanencia, pues no sabemos si va a ser rápida, 3 días, término constitucional, va a durar 1 año, va a durar 20 que le impongan de prisión, no sabemos, pero dice, mientras dure aquí, desde su ingreso a su permanencia va a tener derecho a una cuestión médica. Ajá, va a haber responsables médicos que se van a preocupar por su higiene, por su salubridad, por cuestiones odontológicas, medidas terapéuticas. Incluso el artículo 80 señala que va a haber convenios con instituciones del sector salud privado, ajá, y público del ámbito federal y local para atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se puede llevar a cabo en los centros penitenciarios. Sabemos que es un problema porque, bueno,
pues si hay algunos hospitales privados que tienen inversión privada y que no cuentan con aparatos para hacer una operación de determinada quirúrgica, de determinada enfermedad, pues lógicamente que un centro de reclusión, pues dicen, pues si bien te va ahí, tenemos una botica que es un cuartito con 5 medicinas ahí, el Alka-Seltzer, el sal de uvas, tu Mejoral y tu Beto Bismol. Eso y si bien te va, ¿no? Porque ya si te da dolor de muela, el paracetamol, no, pues ¿qué crees que ya no? Ajá, ya no se adquirió en estos 6 meses, porque eso nos lo mandan con 6 meses, ¿no? Entonces, y la problemática también radica, creo, tan grande, es en los medicamentos, porque ni siquiera se los proporcionan, pero no te los dejan ingresar tampoco, porque te pasan un buen de filtros, que te piden la receta, y entonces tú no sabes hasta dónde esa persona que está requiriendo ese medicamento vaya a ir acrecentando esa enfermedad, se va a ir complicando por cualquier situación, sea quirúrgica, sea de que se adquiera. Ahorita no me imagino yo, la verdad, los centros de reinserción con esta pandemia, me imagino que tuvieron que actuar acerca de sus filtros, cómo iban realizando ahí sus tomas, sus precauciones, hasta dónde tenían pruebas de detección rápida, hasta dónde no. Me imagino que debe haber sido algo complicado, para todos lo fue, pero imaginémonos estando adentro, ¿no? Al menos acá a nosotros nos encerrábamos y decíamos, bueno, pues ya estoy aquí, allá pues sigue y sigue llegando gente, ¿no? Para controlar eso creo que es complicado. A mí me gustaría comentar también, el 166 del Código Nacional habla de la excepción de la medida cautelar y nos da algunos parámetros, nos dice por enfermedad grave o terminal. Y pareciera que esa enfermedad grave es, ya te estás muriendo. O sea, no porque te digas que tengas cáncer, ya te voy a dejar libre. No, necesitas tener un cáncer súper avanzado, que ya no te puedes mover, que ya estás así en fase de que, pues, como dicen, ya hasta hueles feo, ajá, para poder decir, procede la excepción. Ajá. Tienes VIH. Todos sabemos que es una enfermedad terminal a nivel mundial, pero bueno, pues andas bien, no es terminal, entonces, pues no, necesitas ser que ya estés en fase, que ya, ahora sí ya digan, no, a este casi le falta un mes, no, pues entonces ahora sí, vamos a darle la excepción del 166 para quitarle la medida cautelar y que sea la excepción, ¿no? Pareciera como una especie de venganza del Estado, de no querer atender la cuestión de salud, ¿no? Yo sé que es también cuestión de presupuesto, que lógicamente, bueno, pues se tienen que destinar ahí unos buenos dineros, pero la verdad es que es complicado porque de repente, aunque veamos que la ley nacional, que el Código Nacional, que muchos jueces en audiencias se percatan que vienen golpeados o se percatan que están sufriendo alguna crisis o que necesitan un medicamento porque suspendieron la audiencia y se desmayó y ordenan que se le proporcionen los servicios médicos. Una cosa es ordenar, y eso he visto mucho que los jueces lo hacen, pero lo que no he visto es que les pidan a las autoridades que informen y que les comprueben que ya lo hicieron y que lo van a estar haciendo, porque de repente pareciera como la tortura, ¿no? No, pues antes les decían, no, pues fui torturado, pues qué bueno, ¿no? Ahora ya, no, pues se ordena, se abre una investigación, pues ya se ordenó nada más, pero ¿y qué pasa con esa investigación, no? Va a pasar lo mismo que la medicina, ¿no? Pues yo ya ordené, ahora físicamente en el centro ya lo están haciendo, ya les están dando, tienen la medicina, ya les están dando esa medicina, esos cuidados, esas atenciones, no. Creo que en ese sentido, a lo que quiero llegar yo es precisamente que tenemos un grave problema con estas interpretaciones, porque no podemos estar efectivamente, como dice Rodolfo y tú, Freud, como pues a ver qué pasa con esas personas privadas de su libertad en cuanto a la salud, ¿no? Esa regla, pues es como la libertad, ¿no? Yo creo que sería incluso meterlo o encajaría en los del 22 en los amparos urgentes, ¿no? Que esos no admiten demora,
de inmediatamente, cuando veas una cuestión de salud, revisar el caso. Si el caso lo amerita, inmediatamente tomar precauciones, ¿no? Pero no estar, no, mejor le voy a buscar una causa de sobrecimiento porque debió de haber agotado el trámite interno, debió de haber ido ante el juez de ejecución a pedirlo porque ya se había dictado auto de vinculación y entonces quien se encarga de su salud y de cualquier cosa que se genere dentro, estando en prisión, pues es el juez de ejecución y entonces como no agotaste, pues espérate tantito, ¿no? Creo que tenemos que avanzar en ese sentido para proteger más este derecho fundamental. Ese sería mi comentario, mis estimados amigos. Yo quisiera comentarles que coincido totalmente, el mismo criterio de ustedes, de que el derecho a la salud es algo tan importante que debemos de cuidarlo y que no podemos irnos al extremo de ponderar más el procedimiento, la formalidad adjetiva de la propia ley de amparo sobre el fondo, porque acuérdense de que ahora el acto reclamado al momento que se solicita la suspensión provisional, realmente se trata de medidas cautelares, en donde lo que se busca es preservar la naturaleza del acto. Y justamente lo que se debe de cuidar es que no se pierda la materia del amparo. Si en este caso nosotros estamos hablando de que se trata del derecho a la salud y en esa misma lógica, y que la suspensión del acto reclamado debe de ser conservar esa salud, hacer todo lo necesario para que no se vulnere, bueno, pues deberíamos de darle entrada, porque acuérdense que el problema que tenemos no es de trámite, se trata de no admisión. Presentas tu demanda y te dicen la desecho, no sirve a la basura, vámonos, se acabó. Entonces, vamos a pensar nosotros de alguien que esté realmente muy mal de salud. Pusiste un muy buen ejemplo, Rodolfo, el del asma, que probablemente no es mortal a la primera, pero una persona que tiene asma y que lo está padeciendo y ya hay niveles, pues esa persona no va a poder hablar, no va a poder respirar, no va a poder dormir, no va a poder nada. Va a estar realmente en una situación muy complicada. En la medida en que no se atiende ese asma, se va a empeorar. Y esto puede llegar inclusive pues, a alguna insuficiencia respiratoria, a un infarto al miocardio. Pueden pasar muchas cosas muy lamentables, por un lado. Por el otro lado, se me hace terrible el que presento mi demanda, no me la admiten y se me acabó el asunto, porque entonces ya agoté mi posibilidad del amparo. Y si no me hicieron caso en el reclusorio, no me hicieron caso con el juez de control o juez de ejecución, y ya quemé también la bala del amparo, pues entonces pues realmente hay una condena de muerte ahí. Ahí nos están llevando a un lugar donde no. Ahora, yo quisiera decirles lo siguiente. Dentro de los números de registro que les acabo de proporcionar, sería muy interesante ahí echarse un clavado, porque se trata justamente de jurisprudencias y no cualquier jurisprudencia. Se trata de jurisprudencias de la Corte y no cualquiera. Incluso se trata de jurisprudencias del Pleno de la Corte. Y el criterio que está estableciendo la Corte y en su pleno es que se debe de respetar el principio de definitividad. Eso que no nos está gustando y que se nos hace tan absurdo, bueno, pues la Corte en el pleno lo está estableciendo como obligatorio. Y a mí lo que me llamó la atención de esta jurisprudencia, que no es de la Corte, sino que se trata de un pleno de circuito, que tampoco es de la Ciudad de México, no es el primer circuito, sino del 17º, es que buscaron darle la vuelta a esas jurisprudencias, pero pues se fueron a un caso muy extremoso, como bien lo decías. Se tuvieron que ir como referencia al artículo 22 constitucional para tratar de encontrarle una excepción a ese principio general rígido, sólido de parte de la Corte, que no permite opciones. Eso realmente se me hace delicadísimo, porque a nivel de la Corte tenemos el freno encima y no hay otra más que agotar los requisitos
y el trámite administrativo y jurisdiccional, más los recursos que están previstos en la ley que ya nos fue comentando ahorita David. Entonces, pues la verdad yo estoy escandalizado con este tema, especialmente porque pues me trajo a recuerdo la experiencia que ya les platiqué, en donde se vuelve verdaderamente desesperante. No era mi cliente, sino que yo estaba del lado de la asesoría jurídica, pero aún así, desde el punto de vista humano, pues lo que uno quiere es seguir adelante con el proceso, no que se pierda una vida humana de manera inútil, ¿no? De manera ilegal, de manera hasta pues violatoria de temas convencionales. Pero en fin, pues ese es el tema. Me parecen muy bien todos sus comentarios, realmente enriquecen muchísimo lo que ya se ha venido platicando. No sé si tengan algún otro comentario adicional que yo creo que... Y bueno, también reiterar que efectivamente se pueden violentar bastantes derechos con este tipo de personas detenidas, que será el título, personas detenidas con problemas de salud. Ahorita en la pandemia a mí me tocó que no lo sacaron a audiencia, ¿no? Estuvo en la audiencia principal, o una audiencia inicial, pero ya en la continuación no. Y entonces esto trae como consecuencia, el juez no suspende el procedimiento, dicta la autovinculación, nos vamos al amparo y ordena la reposición de todo. ¿Por qué? Porque no se le respetó su derecho a defenderse, a conocer de forma exacta la autovinculación, y entonces retrasa la impartición de justicia, ¿no? Amén de que lo que pudo o no haber recibido él dentro para esta enfermedad de COVID adentro de la prisión, bueno, eso fue independiente, pero sí impactó también este problema de salud acá en lo jurídico, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Pero bueno, vamos a pasar rápidamente, tenemos un poquito de tiempo. Mi tema es revisión de medidas cautelares. Está un poquito extenso el tema, lo quiero yo como centrar un poquito, sin embargo, quiero también hacer un antecedente. Recordemos que la legitimación, yo siempre toco en mis audiencias 3 puntos: legitimación, oportunidad y requisitos o procedencia. Esta legitimación está en el 161. Dice cualquiera de las partes, cualquier parte, es decir, las partes señalan. ¿Quién? Cualquiera de las partes. Ajá. Puede plantear esa revisión de medida cautelar. Segundo, la oportunidad en cualquier momento. Lógicamente, mientras esté vigente esta medida cautelar, ¿verdad? Porque lo que pretendemos con esta revisión que solicitamos de acuerdo al 161, pues es su modificación, revocación o sustitución, cualquiera de esas 3, incluso por ahí el 171 habla del cese, aumenta una 4ª, pero del cese de prisión preventiva, así lo especifica de forma concreta. Aquí, en cualquiera de estas 4 hipótesis, modificación, revocación o sustitución o cese, cuando nosotros, esos son los efectos que va a tener la revisión que nosotros planteamos. Incluso así queremos decir que lo tenemos que señalar: vengo a plantear la revisión porque quiero la modificación, la revocación, sustitución o cese. Y lógicamente que esto va a ser de la subsistencia, es decir, revisar si subsisten esas condiciones o circunstancias por las cuales se impusieron. Para ello tenemos nosotros primero que nada que revisar cuál fue la medida cautelar que se impuso. Te recordemos que tenemos 14, la última es prisión preventiva oficiosa, la más gravosa. La prisión preventiva así nada más, pues, entendemos que hay justificada y oficiosa, pero tenemos otras 13 que pueden ser reales o personales. Y entonces, cuando nos impusieron alguna de las medidas cautelares, nosotros podemos solicitar esa revisión para los efectos, los 4 efectos que ya precisé. Pero nunca debemos de perder de vista cuáles fueron los fines por los cuales se impusieron, que es otra cosa que también tenemos que revisar. Si fue para asegurar la presencia del imputado, si fue para garantizar la seguridad de la víctima o víctima, ofendido o testigo, o si fue para evitar la obstaculización al proceso por parte del imputado. Tenemos que revisar cuál fue, porque esto va ligado precisamente a revisar esas condiciones. Muchas veces podemos ver en el 168
pues que hay un peligro de sustracción, ajá, a la justicia por X o determinada hipótesis que nos dan en el 168. Ajá. Otra puede ser la del 170, que es de la que garantiza la seguridad de la víctima ofendido, pues bueno, también el peligro que se puede generar para esta persona, y ahí vienen las hipótesis en el 170, cuáles pueden ser. Y para evitar la obstaculización es el 160. Normalmente, por lo general, pues tenemos que revisar primero cuál fue la medida cautelar que le impusieron a la persona. Uh-huh. Esto puede ser por parte de la fiscalía o por parte de nosotros o por parte de la asesoría. Ajá. Así lo señala el 161, cualquier parte la puede revisar, pero lógicamente que depende del fin. Si tú lógicamente vas por parte de la defensa, pues lo que vas a pretender dentro de esa revisión, pues tal vez si fue una modificación, pues que sea algo menos gravoso, ¿no? Eso es lo que puedes tú pelear, o que se revoque de cero, de todo a cero, o que haya una sustitución, una por otra, ajá, o que termine el cese de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque cambiaron las circunstancias. Es decir, es importante que nosotros veamos ese fin por el cual se puso también, y qué es lo que queremos de estos 4 objetivos que debemos de perseguir. Pero por lo general, nosotros vemos que de repente la fiscalía también las puede solicitar. ¿Cuándo qué? Cuando hay un incumplimiento, cuando se impusieron unas medidas cautelares de que no se acercara a determinado lugar. Lo vemos mucho en los robos famélicos, ¿no? Que de repente se meten a una tienda, los detienen, obtienen una suspensión condicional, les ponen, se van a suspensión condicional, les imponen algunas condiciones y muchas de ellas las incumplen. Ajá. Y se reactiva el proceso porque el Ministerio Público solicita ese incumplimiento. Se le imponen medidas cautelares de igual forma, de no acercarse a determinado lugar, y lo vuelven a hacer. Incluso no, muchas veces dicen a todas las tiendas, ¿no? Y se vuelven a ir a meter a la misma tienda de donde ya robaron 2, 3 veces. Eso es complicado. Pero también es importante ver aquí que la información, sobre todo que se ocupa por parte de las defensas, que se tiene que clarificar este punto, muchas de las veces es ese cambio de nombre o ese cambio de domicilio que se está dando, y que esa información la mayoría de las veces choca, y es donde te dicen, no, pues hay peligro de fuga, se está violentando el fin de asegurar la presencia del imputado porque hay peligro de sustracción de la acción de la justicia, y entonces, pues te quedas, mi amigo, ¿no? Recordemos que las medidas cautelares las puede imponer también el juez. Ajá. Y ahí tenemos, yo creo, un problema enorme. Ajá. Porque muchas de las veces he visto que hay abuso en esa imposición. En alguna ocasión recuerdo un asunto en el Estado de México, era un robo a casa habitación, una pantalla de 3,000 pesos, y no había para prisión preventiva justificada. Uh-huh. Y entonces agarra y dice la juez, no, pues efectivamente en la hora del debate, pues el chico tenía domicilio, habíamos acreditado arraigo, trabajo, cuestiones familiares. Realmente había sido un delito de violencia, todavía no estaba la reforma que ya pasó, el 167, el robo a casa habitación, todavía no estaba. Y se plantea por parte del Ministerio Público la prisión preventiva justificada, y nosotros en el debate pues decimos, no, pues no hay para imponerla. Y el juez dice, sí, efectivamente se le da la razón a la defensa, pero no tiene, pero yo impongo una medida cautelar. Ajá. Y impone una medida cautelar económica de 200,000 pesos. Y tú dices, ¿cómo? Y esto dice, y previo a que usted salga, porque muchas veces he visto en otros casos donde dicen, una vez sale usted hoy, tiene 3 días para exhibirlos, y si no los exhibe esa garantía económica que le estoy poniendo, entonces sí va para adentro. Pero todavía, como decimos, te dan chance de salir a conseguir. Pero aquí de plano la orden de la juez fue, previo a que salgas, me tienes que exhibir los 200,000 pesos. Pues te está nulificando tu derecho a la libertad. Ni siquiera
está revisando tu asequibilidad. Si tienes la economía, no hay ni siquiera un estudio que así lo señale, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho esta prisión preventiva justificada que muchas veces impone a rajatabla o se agarran criterios donde, bueno, pues delitos sexuales, todavía de abuso sexual, pues en el Estado de México te ponen cantidades enormes, 100,000 pesos, 150,000 pesos de garantía económica, ¿no? O cuando te imponen incluso medida cautelar y te suman a esa garantía económica, te suman la reparación del daño. ¡Wow! Ya te están adelantando la pena, ¿no? Porque recordemos que la reparación del daño es una pena y casi te están diciendo, pues también págala, ¿no? Entonces, es de ese sentido. Ahora, a mí me llama mucho la atención esa información, hasta dónde se puede validar o no la información que da. Porque esta información, por ejemplo, el cambio de nombre, el cambio de domicilio, o datos de la familia, los números telefónicos, muchas veces acaban de cambiar de dirección, no se acuerdan. Este tipo de datos normalmente se los dan o al que pertenece a la unidad de medidas cautelares, al que hace la evaluación de riesgo o al policía judicial que pasa a entrevistarlos y que muchas veces la hacen sin su defensor. Y esto creo es muy importante, porque desde mi punto de vista podíamos plantear una nulidad de esta información debido a que no estaba, primero, que esa información que tú estás dando la están utilizando en tu contra, porque te dicen, es que diste 3 domicilios, ¿sí? Y alguien le explicó que muchas veces, y me ha tocado estar con algunos detenidos que me dicen, es que a mí no me explicaron bien qué era la información que quería, ¿no? Oye, pero es que yo te quiero explicar que tengo la credencial de lector del domicilio de mamá, pero yo rento y vivo en tal parte. No, pues ya se cambió de domicilio, ¿no? Entonces, no, o sea, tienes que revisar exactamente la información que le dieron, porque muchas veces esta información no se corrobora con algún policía judicial, que haya ido pues fui al domicilio y ni siquiera existe, ¿no? Hay veces que nada más, pues me la dio él en las galeras y ahí le ponen al defensor de oficio que él estuvo presente. Ahorita ya he visto eso en las carpetas, pero anteriormente ni siquiera estaba ni en la entrevista que le hace el defensor, el evaluador de riesgo, ni la que le hace el policía judicial, no está su defensor y nadie le explica los alcances jurídicos que tiene de estar proporcionando esa información porque pueden ser utilizados en su contra. Ajá. Entonces recordemos que el hacer uso de un derecho y hablar no te puede generar un perjuicio, si no, pues mejor elimínalo como derecho, ¿no? Porque alguien te tiene que explicar precisamente ese impacto de esa información que estás dando, que es el derecho a la no autoincriminación. Ajá. Y es información que muchas de las veces la utilizan en tu contra y bueno, por eso te ponen una medida cautelar justificada. Pues se cambió el nombre, se cambió el domicilio o inventó esto y de repente pues ya chocas con el policía porque tú le estabas diciendo bien tu nombre y de repente, o el detenido le estaba diciendo bien su nombre y de repente lo entendió mal y entonces empezó a hacer el registro mal y le dijiste que eras Rodrigo y te pusieron otro nombre y entonces ya aparentemente quieres tú sustraerte de la acción de la justicia, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, también el fin de 2, que es garantizar la seguridad de la víctima ofendido o testigo, cuando son delitos contra la salud. No, pues el 170 dice que yo la puedo imponer y hay un riesgo contra la comunidad porque pues estás afectando a toda la comunidad, entonces pues mejor te dejamos aquí, ¿no? Es decir, esas como que se imponen de oficio. Y ahí, ¿cómo las debates? ¿Cómo las revisas? ¿Cómo revisas esas condiciones si no las hubo? Ajá. Creo que ahí no podría porque recordemos, pues desde el punto de vista, el sistema es contradictorio, es adversarial, y ahí el juez, al darle esa facultad a el Código Nacional al juez para que él sea el que las imponga, la pueda imponer, creo que va más allá de este principio, hablando de derechos humanos, ¿no? El debido proceso y la igualdad, sobre todo, ante la ley y la igualdad de armas que debemos de tener, ¿no? Ya si nosotros queremos realizar esta revisión, pues lógicamente, una vez que hayamos detectado
las condiciones por las cuales se impusieron, pues tenemos que variarlas, porque de repente me impusieron por 3 cosas y nada más voy y solicito la revisión, pero nada más ha variado una, ¿no? Y las otras 2 no, pues me van a decir que no, que se quedan igual. Por eso es importante que nosotros veamos la audiencia donde se impusieron estas medidas, que normalmente es en la audiencia inicial, ya sea en su primera parte o en la continuación por duplicidad. Ahí es donde se pronuncian estas medidas cautelares y donde podríamos revisar la grabación para hacer nuestro checklist, saber por qué se las impusieron y por qué motivo las puedo variar, con qué pruebas, datos o medios de prueba, porque así lo dice el 163 y el 171 nos da permisión a las partes a que llevemos datos o medios de prueba para poder solicitar esta revisión. Ya lógicamente esto sería otro tema de ver qué datos o medios de prueba podemos plantear para que en nuestra revisión de la medida cautelar pues logre el objetivo que nosotros queremos, ¿no? Esto es importante. Y para cerrar mi comentario, la prisión preventiva oficiosa, muchos dicen que no admite revisión, porque fue, pues como decimos, a rajatabla, ¿no? Yo creo que sí admite. Yo creo que, por ejemplo, en el caso que tuvimos la ocasión pasada, hace un año en mayo, yo tuve una audiencia por portación de arma de fuego. Pusieron prisión preventiva oficiosa porque según el juez dice que ya estaba vigente la reforma y la del 12 de abril a la Ley Federal de Armas de Fuego, al 19 constitucional, y donde incluía estos delitos y le impuso. En agosto, esto fue en mayo del 2020, en agosto del 2020 sale la jurisprudencia, 28 de agosto del 2020, donde señala que no es cierto, que estaba supeditada al segundo transitorio para que también se reformara el 167. Ajá. Ahí hay una variación, varían las condiciones objetivamente, sí, porque ya hay un criterio jurisprudencial que ya te dice que tu prisión preventiva oficiosa lógicamente no está bien puesta. Yo creo que en esos sentidos, en otros sentidos, por ejemplo, en los robos de casa habitación, en los robos con algún objeto, si tú presentas una prueba pericial donde puedas variar que el objeto no era potencialmente lesivo, ajá, ¿por qué? Porque era una punta chata, porque no era ni de balines, porque era de plástico, porque no la usó, porque no es un objeto que realmente pueda lesionar, porque es plástico, ni siquiera la traía en la cintura, ajá, y no causó con eso un daño realmente para hablar en los delitos violentos cometidos con armas o explosivos. Yo creo que también pudiera plantearse una revisión, aunque sea oficiosa, de esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que en un momento dado le pusieron, ¿no? Pues no sé qué opinen, mis estimados, ese serían mis comentarios. A ver, adelante. A ver, David, primero escogiste un asunto, un tema que podríamos llevarnos un diplomado completo y tú lo expresaste en 15 minutos escasos. Lastimosamente, porque sé que tienes mucha experiencia en este ejercicio de litigación, en este submomento de la inicial, que es la medida cautelar, y luego en su revisión. Así que yo combinaría la barra que en algún otro momento pudiéramos ampliar más este tema, porque seguramente es de mucho interés. Yo había apuntado aquí muchas ideas, pero la verdad es que el tiempo apremia, así que me voy a hacer cargo de, yo creo que de esta última a la cual tú te referiste sobre si la prisión preventiva oficiosa podría recibir o podría generar una revisión de medida. Tú pusiste un ejemplo, un ejemplo basado precisamente en el criterio de la jurisprudencia, en donde se establecía que por la falta de esta taxatividad no podría imponerse la prisión preventiva de manera oficiosa en cierto catálogo de tipos penales. Recordemos que este catálogo está en el 19 constitucional, y también recordemos que esta reforma fue interpretada por esta jurisprudencia, pero apenas el viernes por la tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación, dirían los más avesados, nos recetaron la adición al artículo 167, en el cual nos están sumando ya la taxatividad de todos los demás tipos penales que no estaban en esa lógica. Ahora, la pregunta que todos y muchos nos hacemos y tratemos de buscar una respuesta juntos es si
¿cuál es el efecto jurídico de esta publicación del Diario Oficial de la Federación? En mi concepto, en mi opinión, y desde luego la someto a la de ustedes, me parece que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del viernes por la tarde es una confesión expresa del legislador que por más de un año no hubo esa taxatividad a la cual se obligaron en el transitorio tercero de la reforma constitucional. Porque en la reforma constitucional del 19 decían, y habrá que adecuar la ley adjetiva, pero no lo hicieron. Entonces, esta confesión de que apenas el viernes se publica en el Diario Oficial de la Federación este nuevo catálogo en la Ley Penal Única, precisamente es una admisión de que no había taxatividad. Entonces, a mí me parece, de hecho quiero decirles que yo ya lo estoy haciendo, estoy pidiendo revisión de medida cautelar en prisión oficiosa, precisamente por el hecho de que estas prisiones oficiosas fueron impuestas antes de que hubiera taxatividad. Déjenme comentarles que tengo un tema que se elevó al 19 constitucional respecto a prisión preventiva oficiosa, no había taxatividad. Me fui al amparo y un tribunal colegiado me dijo, no voy a decir qué operador es por respeto, a mí mismo me dio pena de leer la ejecutoria, pero la ejecutoria dice que como el delito por el cual yo venía pidiendo la libertad o una medida cautelar de menor envergadura a la prisión oficiosa no estaba en la interpretación de la jurisprudencia 32-33 entonces por eso no podía establecerse que no había taxatividad. Es decir, la interpretación del colegiado dice, bueno, efectivamente no hay taxatividad, pero esta jurisprudencia no te aplica porque la Corte nada más se utilizó de hidrocarburos y de armas. Cuando el razonamiento no es que se estableciera sobre nada más hidrocarburos y armas, porque esos ya estaban, porque esa era la materia de la litis del amparo, esa era la controversia constitucional, sino cuando el argumento era la taxatividad. Entonces, yo sí creo que sí se da una variación objetiva, no en las condiciones del debate, sino en lo tasado de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, diría yo que es una revisión de medida cautelar por razón de jure, no de facto, precisamente porque apenas el viernes se estableció. Y además interesante, amigos de la barra, consulten esta publicación del Diario Oficial de la Federación, se van a dar cuenta que en los transitorios tercero y cuarto dicen que los delitos, primero, que se debe respetar el 14, es decir, que no puede haber retroactividad en perjuicio, y segundo, que los delitos que ya se encuentran procesados conforme a la norma anterior deberán sujetarse a la norma anterior. Es decir, que si una persona estaba sujeta hoy está sujeta a prisión preventiva oficiosa con fundamento en el 19 constitucional, esta reforma lo que está diciendo es que antes no estaba tasado y con motivo de ello debería estar con una medida cautelar menos gravosa. David, este es el comentario que yo hago en relación a tu tema. Ojalá hubiera más tiempo para platicar de medidas, querido Luis. Adelante. Claro que sí, Rodolfo, sí lo vamos a hacer porque efectivamente es un tema muy, muy interesante. Adelante, Luis. Oye, yo coincido con los dos en que el tema pues da como para unas 2 o 3 sesiones mínimo, pero bueno, dos apreciaciones muy breves. La primera es que una parte sustancial para que esta revisión de la medida sea procedente es que tiene que haber una variación objetiva. Es decir, estamos hablando nosotros que deberás de contar con prueba, estamos hablando de datos de prueba, medios de prueba que deberás de exhibir con el fin de acreditar que la situación que existía al momento en que fue impuesta la medida que hoy no te gusta, que quieres cambiar, y en razón de esa situación es que ha cambiado. Esa es la parte que vas a tener que acreditar. Y también lo que quiero yo resaltar es que la propia legislación establece la posibilidad de que te desechen de plano, ¿eh? O sea, que si el juez de entrada se da cuenta de que no existe
esa variación objetiva de las circunstancias que lo llevaron a una cierta medida cautelar, pues definitivamente ni juego te va a dar, de plano te lo puede desechar. Entonces, todo esto a mí me lleva a lo mismo, de que toda aquella persona que pretenda la modificación de la medida cautelar, la modificación en cualquiera de las vertientes que ya dijiste, pues antes deberá de tener muy clara cuál es la variación objetiva, cuáles son los datos o medios de prueba que va a utilizar, y pues habrá de prepararlos muy bien, porque finalmente de lo que se trata es de convencer al juzgador de que estas condiciones que en un principio sirvieron de base para resolver en un sentido, el día de hoy ya no subsisten iguales, sino que han sido modificadas y que por lo tanto la solicitud que le haces es la procedente. Sería de mi parte. Ya no quiero usar más del tiempo. Les agradezco mucho, como siempre, a todas las personas que hacen el favor de escucharnos. Los invitamos para que sigan haciéndolo. Y pues muy agradecido con Rodolfo y con David de que me den la oportunidad de estar con ustedes. Gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes que de verdad comparten y se aprende de todos nosotros. Y bueno, no queremos cerrar esta mesa y quiero hacerlo aquí con ustedes, que son grandes amigos, porque recordemos que hoy es día 24 de febrero, día de nuestra bandera. Nuestra asociación, nuestra barra siempre se ha caracterizado por ser muy patriótico en este sentido. Y bueno, pues tenemos nuestros símbolos patrios, nuestro escudo, nuestra bandera y nuestro himno nacional. Y quisiera hacerle honor a nuestra bandera nacional el día de hoy como parte de un protocolo de nuestra asociación, y los invito a que nos pongamos de pie y a entonar nuestro himno nacional. Al lado tengo la bandera nacional para efecto de que podamos guardar este respeto y hacerle honor a nuestro lábaro patrio. Vamos a dar comienzo a nuestro himno. El acero aprestad y el brido, y retiembla en sus centros la tierra, sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, pero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Pues muchísimas gracias, compañeros, de verdad, todo un honor el poderle cantar a nuestra bandera nacional, y bueno, pues sobre todo compartir con ustedes este momento que tenemos de restricción. Una disculpa, tuvimos una desconexión. Pero bueno, ya estamos aquí, compañeros. De verdad, les agradezco el haberse tomado la molestia de estar en esta mesa de hoy, y que Dios los bendiga. Y bueno, pues felices fiestas patrias a nuestra bandera el día de hoy. Muchísimas gracias, Freud. Rodolfo, buena tarde, que Dios los bendiga. Sí, es venido. Los dos.